Me llamo Carlos. Durante casi 10 años trabajé como vigilante nocturno, cuidando bodegas, terrenos baldíos y edificios en ruinas. No era un trabajo complicado, pero tampoco era para cualquiera. La soledad, el frío, la humedad y los ruidos extraños se volvían parte de la rutina. Con el tiempo, aprendes a ignorarlos, o al menos a no dejar que te dominen. Pero lo que me pasó en la vieja fábrica de textiles, eso no se olvida. Era una nave industrial gigantesca a las afueras de la ciudad, cerrada desde los años 90. Alguna vez fue una de las fábricas más importantes de la región, pero un incendio destruyó parte del complejo y nunca se recuperó. Años después, la dueña murió, y sus herederos jamás se pusieron de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad. Mientras tanto, contrataron una empresa de seguridad para vigilar que no entraran vándalos o invasores. Así terminé ahí, con un sueldo decente por sentarme 8 horas en la caseta, hacer rondines cada tanto y asegurarme de que nadie se metiera. Al menos, eso creí. La primera noche transcurrió sin incidentes. Recorrí los pasillos oscuros con una linterna, cuidando no pisar vidrios rotos ni montones de escombro. A veces veía ratas correr entre las sombras o escuchaba el viento silbar entre las láminas oxidadas. Nada fuera de lo normal. Pero conforme avanzaron los días, empecé a notar cosas raras. Uno de los portones traseros, que siempre aseguraba con un candado oxidado, aparecía entreabierto al inicio de mi turno. Pensé que quizá algún compañero de otro turno lo dejaba así por descuido, aunque no tenía sentido. Una noche encontré huellas de zapatos en el polvo, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la tierra acumulada en el suelo. Le pregunté a don Eusebio, el vigilante de la mañana, si había notado algo extraño. Se me quedó viendo un rato y solo dijo: «Nomás haz tu trabajo y no preguntes». Me quedé con la duda, pero seguí con mi rutina. La tercera semana todo cambió. Aquella noche el frío era insoportable. A eso de las 3 de la mañana, mientras revisaba los viejos almacenes, escuché un ruido. No fue el típico crujido de la estructura o el arrastre del viento. Fue un golpe seco, como si algo hubiera caído. Apagué mi lámpara y me quedé quieto. Esperé. Luego lo oí. Pasos. Venían de uno de los pasillos traseros. Saqué mi radio, pero solo recibí estática. Caminé despacio, asegurándome de pisar con cuidado. El aire olía a polvo y humedad, y había un leve tufo a quemado, como si alguien hubiera encendido cerillos. Al llegar al pasillo, vi algo que me detuvo en seco. Había una luz tenue parpadeando al fondo, como si alguien hubiera encendido una vela. Pero lo más inquietante fue la sombra, la silueta de una persona, de espaldas, inmóvil. Mi primer pensamiento fue que algún indigente se había metido a la fábrica. No era raro, pero algo en la postura de esa figura me puso nervioso. «Oye», dije con voz firme, «no puedes estar aquí». No respondió. Avancé unos pasos, encendiendo mi linterna. La luz iluminó un rincón vacío. No había nadie. Ni velas, ni sombra, ni nada. El corazón me martillaba el pecho. Miré a mi alrededor, pero no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Decidí terminar el rondín rápido y volver a la caseta. Pero antes de llegar, vi algo que me dejó helado. La puerta de la bodega central estaba abierta de par en par. Esa puerta siempre estaba cerrada con cadena. Adentro, el aire estaba más frío y el olor a quemado era más fuerte. Y entonces lo vi. Al fondo de la bodega, sobre el suelo polvoriento, había un círculo oscuro. Parecía una mancha de aceite o sangre seca, pero al acercarme, vi que era ceniza. Y en el centro,
Un par de zapatos quemados. No quedaban pies dentro. Solo los zapatos, ennegrecidos y deformes. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando escuché un sonido que no olvidaré jamás. Una risa baja, temblorosa, como si alguien se burlara de mí. Venía de la esquina más oscura de la bodega. Levanté la linterna con una mano temblorosa, apuntando hacia el origen del sonido. No había nadie. Corrí. No pensé, no revisé, no hice nada más que correr. Salí de la bodega, crucé el patio y me encerré en la caseta. Renuncié al día siguiente. No quise saber más. No fui por mi último pago, ni pregunté si alguien más había visto lo mismo. Pero antes de irme, pregunté a un viejo que vendía tamales cerca de la fábrica si conocía la historia del lugar. «Ahí murieron varios cuando el incendio», dijo sin mirarme. «Se quemaron vivos. Algunos dicen que sus pasos todavía suenan en la fábrica». No respondí. Solo me fui. Pero a veces, cuando paso por ahí, veo una luz parpadear en el fondo de la nave. Como si alguien aún estuviera ahí dentro. Esperando. Después de renunciar, intenté olvidarme de la fábrica. Encontré otro trabajo en un estacionamiento nocturno, más tranquilo, sin ruinas ni ruidos extraños. Pero cada vez que pasaba por la avenida principal, donde la silueta oxidada de la fábrica aún se alzaba contra el cielo, sentía un escalofrío en la espalda. No hablé del tema con nadie. Al menos no hasta que, unos meses después, me encontré con Mario, un excompañero de seguridad que había trabajado ahí años antes. Nos topamos en una tienda de abarrotes cerca de mi casa. Al principio, la conversación fue casual, pero cuando mencioné que había estado de guardia en la fábrica, su expresión cambió. «¿Cuánto duraste?», me preguntó. «Un mes». «¿Aguantaste más que otros?». Lo miré con curiosidad. «¿Tú también viste algo?». Mario suspiró, sacó una cajetilla de cigarros y encendió uno. «No sé qué vi», dijo, exhalando el humo lentamente. «Pero no fui el único». Me contó que, en los primeros años después del incendio, la fábrica tuvo varios vigilantes nocturnos, pero la mayoría renunciaba en menos de una semana. Alguien veía sombras, otro escuchaba voces. Un tipo juró haber visto a un hombre arder en llamas y desaparecer. «Y lo peor», continuó, «es que nadie sabe cuántos murieron realmente en el incendio. Se habló de 5 o 6 obreros atrapados, pero la dueña, ella nunca confirmó nada». «¿Cómo que no confirmó?». Mario tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la suela. La fábrica cerró sin dar explicaciones. No hubo indemnizaciones, no hubo funerales, solo cerraron las puertas y dejaron que todo se pudriera. Me quedé en silencio. Algo en su tono me hizo sentir que aún no me decía todo. «Pero lo raro», dijo al final, «es que cuando el ayuntamiento trató de hacer un censo del lugar años después, encontraron registros de más empleados de los que figuraban en la nómina oficial». «¿Y eso qué significa?». Mario me miró serio. «Que puede haber más muertos de los que se sabe». Esa conversación me dejó inquieto. Durante días, no podía sacarme de la cabeza la imagen de los zapatos quemados, el olor a ceniza, la risa en la oscuridad. Y cometí un error. Regresé a la fábrica. No era mi turno, no era mi responsabilidad, pero algo en mi interior me decía que tenía que ir una última vez. Era medianoche cuando llegué. La fábrica seguía igual, abandonada, silenciosa. Salté la reja trasera y me deslicé por la bodega central. El aire dentro estaba helado, y el mismo olor a quemado impregnaba el ambiente. Avancé con cautela. No tardé en encontrarlo. Los zapatos seguían ahí. Pero esta vez, había algo más. Una pila de ceniza, más grande que antes. Y sobre ella, una libreta chamuscada. La recogí con manos temblorosas.
Las páginas estaban carbonizadas, pero aún se podía leer algo. Era un diario, de un trabajador. No había nombres, solo fechas y notas rápidas. Mencionaba problemas en la fábrica, accidentes, equipos defectuosos y luego los últimos registros. Nos obligaron a quedarnos después del turno. El capataz cerró las puertas por órdenes de arriba. Hay humo, pero dicen que es controlado. No nos dejan salir. No nos dejan salir. No nos dejan salir. Las últimas palabras estaban garabateadas con desesperación. Algo cayó detrás de mí. Un sonido seco. Me giré. No había nadie. Pero sentí algo. Una presencia. No esperé a más. Dejé la libreta en su sitio y salí corriendo. Esa fue la última vez que puse un pie en la fábrica. Un año después, fue demolida. En su lugar construyeron un centro comercial. Pero a veces, cuando paso por ahí, en los estacionamientos subterráneos, en los pasillos silenciosos, todavía huelo humo. Me llamo Arturo y he sido taxista en la Ciudad de México por más de 15 años. He visto de todo en la calle: borrachos que vomitan en el asiento trasero, parejas discutiendo como si no hubiera mañana, tipos sospechosos que me hacen rezar en silencio para que no saquen una navaja. Pero lo que me pasó aquella noche, eso me hizo considerar dejar el volante para siempre. Era viernes, pasada la medianoche, y estaba estacionado cerca de un Oxxo en Insurgentes, esperando una última carrera antes de irme a casa. El cansancio ya me pesaba, pero necesitaba el dinero. Entonces, sonó la notificación en la aplicación. Un viaje desde la colonia Doctores hasta una zona cerca de Ajusco. No me gustó mucho la idea. Esa parte de la ciudad es oscura y desolada a esas horas, pero la tarifa dinámica hacía que el pago valiera la pena. Acepté el viaje y conduje hasta el punto de recogida. Ahí estaba él. Un hombre de unos 40 años, delgado, con un saco negro y un maletín. Me hizo una seña para que bajara la ventanilla. «Buenas noches, joven. ¿Es usted Arturo?», preguntó con voz educada. «Sí, señor. Súbase». Se sentó en el asiento trasero, colocó su maletín sobre sus piernas y me dio indicaciones con voz pausada. «Vámonos por Tlalpan, y luego tomamos la desviación a Picacho Ajusco». Asentí y puse el taxímetro en marcha. El camino al principio fue normal. El tráfico a esas horas ya no era problema, y el pasajero no era de los que hablaban mucho. Solo miraba por la ventana, como si estuviera pensando en algo muy serio. Al llegar a la desviación hacia el Ajusco, la ciudad quedó atrás y la carretera se volvió más oscura. Los faros iluminaban apenas unos metros adelante y la neblina empezaba a formarse sobre el asfalto. «¿Hasta dónde lo llevo exactamente, jefe?», pregunté, intentando sonar casual. «Más adelante, yo le aviso». Seguimos subiendo. El frío entraba por las rendijas de las ventanas y la señal del celular empezó a fallar. Pasaron unos 15 minutos y el hombre no decía nada. Empecé a inquietarme. «¿Vive por aquí?», solté para romper el silencio. «Digamos que sí», respondió sin dar más detalles. De pronto, señaló un camino de terracería a la derecha. «Entre por ahí», dudé. La calle no tenía luz y se veía en mal estado. «¿Seguro, jefe? Es que...». «Sí. Solo un poco más adelante». Me tragué la incomodidad y giré el volante. Los neumáticos crujieron sobre la grava mientras avanzábamos por el camino estrecho. A los lados, solo había árboles altos que se mecían con el viento. Después de unos minutos, el hombre habló de nuevo. «Deténgase aquí». Lo hice. Apagué el motor y volteé. «Son 250, jefe».
El hombre sacó la cartera con calma. Claro, pero antes de pagarle, ¿puede hacerme un favor? Tragué saliva. Depende. Me extendió un billete de 500 pesos. Es fácil. Solo ayúdeme a bajar algo del maletero. Me tensé. Mi instinto me gritó que me fuera de ahí. No creo que pueda, jefe. Tengo la espalda. No tardará ni un minuto, dijo sin apartar la mirada. Por un momento, pensé en arrancar el carro y largarme. Pero 500 pesos eran 500 pesos. Salí, dando la vuelta para abrir la cajuela. Mi corazón latía rápido. Cuando la levanté, vi una caja de madera. Parecía pesada. «Ayúdeme a bajarla», ordenó el hombre, que ahora estaba de pie junto a mí. No quería hacerlo. Algo me decía que dentro de esa caja había algo que no debía ver, pero mis manos, casi por inercia, tocaron la madera. El aire se volvió denso. Un olor extraño, metálico, salió de la caja. «¿Qué es esto?», pregunté sintiendo un escalofrío en la nuca. El hombre sonrió. «Solo bájela», negué con la cabeza. «No, señor». «¿Qué hay aquí?». Él suspiró, metió la mano en su saco y sacó algo que brilló bajo la luna. Un cuchillo. «Mejor bájala». Mi cuerpo se paralizó. El frío del ajusco se sintió aún más helado. Mi mente entró en pánico. Tenía dos opciones: hacerle caso o intentar escapar. Mis manos sudaban. Calculé la distancia hasta la puerta del coche. Tal vez, si me movía rápido. Entonces, un sonido nos interrumpió. Un motor acercándose. Los faros de otro carro iluminaron la escena. El hombre guardó el cuchillo en un segundo y dio un paso atrás. La camioneta se detuvo junto a nosotros. La ventana del conductor bajó y un tipo de gorra nos miró. «¿Todo bien, patrón?». El hombre junto a mí se relajó. «Sí, todo en orden». El tipo de la camioneta asintió, pero me lanzó una mirada dura. «Mejor ya váyase, amigo. No tiene nada que hacer aquí». No lo dudé. Cerré la cajuela de golpe, rodeé el coche y me subí de inmediato. Arranqué sin esperar el pago y regresé por el mismo camino de terracería a toda velocidad. El retrovisor me mostró la silueta de los dos hombres junto a la caja. Uno de ellos me miraba. No supe qué había dentro de esa caja, pero algo me decía que era mejor no saberlo. Cuando llegué de nuevo a la carretera principal, sentí que podía respirar otra vez. Nunca denuncié nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que un hombre me pidió bajar una caja sospechosa en medio de la nada? Nadie me creería. Desde entonces, no vuelvo a aceptar viajes hacia el Ajusco de noche. No paré hasta llegar a la ciudad. Cuando vi los primeros postes de luz y casas con gente despierta, sentí que volvía a la vida. Pero no bajé la velocidad. No me sentía seguro hasta estar lejos de ese camino. Terminé en una gasolinera de Tlalpan. Me estacioné a un lado, respirando hondo. Miré mis manos en el volante. Temblaban. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó un despachador al acercarse. «Sí. Dame 100 de Magna». Mientras cargaban gasolina, revisé el teléfono. No tenía señal hasta ese momento. Abrí la aplicación del taxi y busqué el historial de viajes. El nombre del pasajero aparecía como usuario, sin foto, sin datos, como si nunca hubiera existido. Eso no era raro. Algunos clientes desactivaban su información por privacidad, pero ahora eso solo hacía que todo se sintiera peor. Cuando terminé, pagué rápido y seguí manejando. No quería irme directo a casa. Necesitaba tiempo para calmarme. Me fui al paradero de Taxqueña, donde a esa hora siempre había taxis estacionados. Algunos compañeros estaban afuera de sus coches, tomando café de un carrito ambulante. Me bajé
y me acerqué. «¿Qué pasó, Arturo? Te ves pálido», dijo el güero, un taxista veterano. Pedí un café y me senté en una de las banquetas. «Nada, güey. Solo que acabo de hacer un viaje bien raro». «¿A dónde?» «A la Jusco». Varios me voltearon a ver. Uno de ellos, el flaco, chasqueó la lengua. «Te dije que no agarres viajes para allá de noche». Les conté lo que pasó. No exageré nada, tal como lo viví. El güero negó con la cabeza. «No es la primera vez que escucho algo así». Me enderecé. «¿Cómo?» «Varias veces han querido llevarme para allá con rutas raras. Gente bien vestida, siempre con maletas, cajas, cosas así». Otro taxista, don Toño, encendió un cigarro y habló con voz pausada. «Hace años, un compa de aquí recogió a un pasajero en San Ángel. Lo llevaron pa' un rancho en el Ajusco. Le pagaron bien, pero luego lo hicieron esperar mientras bajaban mercancía del coche. Dijo que vio tambos con quién sabe qué adentro, y que no olían bien. ¿Y qué hizo? Nada. Se quedó callado y se fue. Lo mejor que pudo hacer. Nos quedamos en silencio. No era un secreto que en las orillas de la ciudad pasaban cosas turbias. Tráfico de lo que te imagines, casas de seguridad, fosas clandestinas. Pero una cosa era saberlo y otra vivirlo de cerca. Miré mi café, ya frío. ¿Y ustedes qué harían? El güero se encogió de hombros. Si no viste nada, no sabes nada. Mejor olvídalo. Pero yo no podía. Me despedí de los compañeros y decidí irme a casa. Cuando llegué a mi departamento en Iztapalapa, ya pasaban de las 3 de la mañana. Me tiré en la cama sin quitarme la ropa. El cansancio me venció. Un sonido me despertó. El teléfono vibrando. Lo tomé con los ojos aún pesados. Número desconocido. Deslicé para contestar, confundido. ¿Bueno? Silencio. ¿Quién habla? Nada. Solo un leve ruido, como el viento. Si esto es una broma, chinguen a su madre. Colgué. Me quedé viendo la pantalla unos segundos. 11:54 AM. No le di más vueltas. Seguramente era un error o alguien marcando al azar. Me giré en la cama y cerré los ojos. 5 minutos después, otra vez. El mismo número. Ahora sí sentí un escalofrío. No contesté. Esperé a que terminara de sonar. Cuando el teléfono se quedó en silencio, abrí WhatsApp. Busqué el número. No tenía foto. No tenía nombre. Pero el mensaje de estado sí tenía algo escrito. No debiste irte así. Sentí un nudo en el estómago. Bloqueé el número de inmediato. Apagué el celular y me obligué a dormir. No volví a recibir llamadas extrañas. Pero durante una semana sentí que alguien me seguía. Siempre que manejaba, veía un coche negro en el retrovisor. No hacía nada raro, solo estaba ahí. Si doblaba en una calle, doblaba también. Si me estacionaba, pasaba lento. Pero cuando trataba de ver la placa o reconocer al conductor, se perdía entre el tráfico. No le conté a nadie. No quería parecer paranoico. Hasta que un día, el coche desapareció. Ya no recibí llamadas. La vida siguió. Volví a tomar pasajes como siempre, pero con más cuidado. Nunca más acepté viajes a la Jusco de noche. Y si alguien subía con una caja o maleta sospechosa, cancelaba el viaje sin pensarlo. Han pasado 2 años desde aquella noche. No sé qué pasó con ese hombre, ni con la caja, ni con el tipo de la camioneta. Pero algo me dice que, esa noche, estuve a punto de convertirme en una historia más de las que nadie cree hasta que les pasa.
Me llamo Rubén, tengo 32 años y llevo años explorando la sierra en solitario. Me gusta la tranquilidad del monte, alejarme de la ciudad y pasar noches bajo el cielo abierto. Nunca me ha dado miedo la naturaleza, aunque sé que no es un juego. He visto huellas frescas de pumas, escuchado el aullido lejano de coyotes y hasta me he topado con serpientes de cascabel. Pero lo que viví aquella vez, eso fue distinto. Aquella ocasión decidí acampar en la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Había estado ahí un par de veces antes, pero nunca en esa área en particular. Me habían hablado de un sitio más profundo, donde casi nadie iba, con una vista espectacular al amanecer. No había senderos marcados, ni caminos para vehículos, así que tuve que caminar unas 4 horas desde donde dejé mi camioneta. Llegué por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las copas de los pinos. Encontré un claro entre los árboles, lo suficientemente amplio para mi tienda y cerca de un arroyo de agua cristalina. No había señales de otros campistas, ni fogatas recientes ni basura. Perfecto. Monté mi campamento, recogí algo de leña y cuando la noche cayó, encendí una fogata. Cenando unas latas de atún con galletas saladas, disfruté del silencio del monte. Bueno, no era realmente silencio. Se oían los grillos, el murmullo del agua y, de vez en cuando, el crujido de alguna rama lejana, probablemente un venado o algún animal nocturno. Nada fuera de lo normal. Hasta que, después de la medianoche, noté algo extraño. No sé exactamente qué me despertó. Tal vez un sonido sutil o simplemente la sensación de que algo andaba mal. Salí de mi tienda con la lámpara en mano y revisé los alrededores. La fogata se había apagado casi por completo, dejando solo brasas tenues. Apunté la linterna hacia el bosque. Nada, pero sentí algo, como si me estuvieran observando. Miré alrededor con más atención. Los árboles se alzaban imponentes, sus sombras alargadas y moviéndose con el viento. Entonces lo escuché. Un susurro, no un sonido del bosque, no el viento. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando muy, muy despacio. Un escalofrío. No un escalofrío. Una sensación de alerta recorrió mi cuerpo. Me quedé inmóvil, tratando de localizar la dirección del sonido. Nada. Esperé un poco más. La linterna en alto, la respiración contenida. Pero no pasó nada. Tal vez estoy imaginando cosas, pensé. Era fácil confundirse en la oscuridad. Regresé a mi tienda, pero tardé en dormirme. Me quedé atento a cualquier ruido, cualquier señal de que algo andaba mal. Entonces, justo cuando estaba por quedarme dormido, lo escuché de nuevo. Más cerca. Salí de la tienda de golpe, iluminando todo a mi alrededor con la linterna. Nada, pero ahora estaba seguro de que lo había oído. Decidí hacer algo que nunca hacía, rodear mi campamento para asegurarme de que no hubiera nadie más ahí. Caminé despacio, revisando cada rincón con la linterna, y fue entonces cuando los vi. Huellas, no de animal. Eran huellas humanas, descalzas, marcadas en la tierra húmeda cerca del arroyo, justo al borde de mi campamento. Mi pecho se apretó. Alguien había estado ahí, en la oscuridad, descalzo. Y lo peor, las huellas no estaban cuando llegué. Retrocedí lentamente hasta mi tienda, asegurándome de no dar la espalda al bosque. Entré y cerré bien la cremallera. Saqué mi navaja y me quedé sentado, con la linterna apagada, escuchando. Nada, pero no podía dormir. Por la mañana, revisé las huellas otra vez. Eran más de las que había visto en la noche, como si alguien, o varios, hubieran estado rondando mientras dormía.
No lo pensé 2 veces. Recogí todo lo más rápido que pude, guardé mi equipo y emprendí el regreso. Pero algo me hizo detenerme. A unos metros de donde había dormido, encontré algo que no estaba la noche anterior. Un círculo de piedras. En el centro, un pequeño bulto envuelto en hojas secas. Me acerqué con cautela y lo empujé con un palo. Era un pájaro muerto. Su cuerpo estaba abierto, con las entrañas expuestas. El mensaje era claro. Alguien había estado ahí, y no querían que me quedara. No corrí, pero caminé a paso firme, sin detenerme. Cada tanto volteaba, asegurándome de que no me seguían. Pero algo me decía que sí. Nunca vi a nadie. No escuché más susurros ni pisadas, pero podía sentirlo. La misma sensación que me despertó en la noche. Cuando finalmente llegué a la camioneta, lancé mi mochila en la parte trasera, subí y cerré con seguro. Respiré hondo, tratando de calmarme. Antes de arrancar, miré por última vez al sendero. Y lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una silueta, inmóvil, observándome. No esperé más. Encendí la camioneta y salí de ahí sin mirar atrás. No sé quién o qué era. Pudo haber sido un ermitaño, algún grupo de personas viviendo en la sierra, o algo peor. Nunca lo reporté a las autoridades, porque, ¿qué iba a decir? ¿Que escuché susurros y vi huellas? No he vuelto a acampar en ese lugar, ni pienso hacerlo, pero a veces, cuando salgo de campamento a otros sitios, en medio de la noche, aún creo escuchar aquellos susurros. Pasaron los días, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. No hablé de lo que pasó con nadie al principio, pero mi mente volvía constantemente a esa noche en la sierra. Después de unos días sin poder sacármelo de la cabeza, decidí contarle a un amigo, Ernesto, que era guardaparques en otra zona de Coahuila. Nos conocíamos desde la universidad y confiaba en él. Cuando terminé de relatarle lo sucedido, se quedó callado un momento. Luego, con el ceño fruncido, me hizo algunas preguntas. ¿Dices que las huellas eran descalzas? Sí. ¿Y el círculo de piedras con el animal muerto? Sí. Suspiró y se pasó una mano por la cara. Mira, no te voy a decir que sea algo sobrenatural, pero en las sierras hay cosas raras. No me refiero a fantasmas ni nada de eso, sino a gente. Hay zonas donde no deberías meterte solo. ¿Gente? ¿Qué tipo de gente? Hay grupos que se esconden en la sierra, algunos por razones que no quieres saber. También hay personas que han vivido tanto tiempo aisladas que ya no piensan como tú y como yo. He escuchado historias de campistas que encuentran rastros similares a los tuyos. Algunos se van sin problemas, otros desaparecen. No supe qué responder. Lo que decía tenía sentido. ¿Crees que alguien me estaba acechando? No lo creo, lo sé. Alguien te estuvo observando. Y si dejaron un mensaje tan claro, significa que no querían que volvieras. Su respuesta me dejó inquieto. Me recomendó que no volviera solo a ese lugar y, si alguna vez encontraba algo similar en otro sitio, me retirara de inmediato. Esa noche dormí inquieto. Después de hablar con Ernesto, intenté no pensar en el tema. Volví a mis rutinas y después de algunas semanas decidí hacer otro viaje, esta vez a una zona más concurrida. No quería que mi miedo me alejara de lo que más disfrutaba. Fui a la Sierra de Santiago, en Nuevo León, un lugar con más senderistas y campistas. Me sentí seguro sabiendo que no estaba completamente solo. Pero la segunda noche, algo volvió a inquietarme. Caminé un rato al anochecer, solo para despejarme. Cuando regresé al campamento, me pareció ver algo entre los árboles.
Me detuve y observé. Nada. Pero la sensación estaba ahí. No me atreví a explorar. Me quedé junto a la fogata hasta que el sueño me venció. Por la mañana, al despertar, sentí una incomodidad inmediata. Miré a mi alrededor y mi corazón se aceleró. Junto a mi tienda, en la tierra, había huellas descalzas, idénticas a las de aquella vez en Arteaga. No recogí mi equipo, no desayuné, no hice nada más que agarrar mi mochila y largarme de ahí. En el camino de regreso, miré constantemente a mi alrededor. No vi a nadie, pero lo sabía, no estaba solo. Mi nombre es Tomás Ledesma. Tengo 41 años y desde hace más de una década trabajo como guardabosques en la región sur del Parque Nacional Lanín, en Neuquén, Argentina. Mi trabajo no tiene nada de glamoroso, pero es lo que elegí. Patrullar senderos, registrar incendios, controlar cazadores furtivos, hacer relevamientos de flora, rescatar excursionistas imprudentes. Es una vida solitaria, sí, pero tranquila. Por eso todavía me cuesta contar lo que viví en noviembre del año pasado. No suelo hablar de esto, ni con mis compañeros del parque, ni con mi hermana, que es la única familia que me queda. Pero últimamente, algunas noches, me despierto con la garganta seca y una imagen en la cabeza. Un agujero oscuro en la roca, respirando. Todo empezó durante una patrulla de rutina. Estaba asignado al sector norte del Valle Escondido, cerca del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 61. Es una zona poco transitada fuera de temporada. El sendero que pasa por ahí está clausurado desde hace años por riesgo de derrumbes, así que rara vez alguien lo visita. Pero esa semana se había reportado actividad de un oso andino. Sí, a veces cruzan desde Chile, aunque no es habitual, y había que asegurarse de que no hubiera ganado suelto ni campamentos ilegales. Me tocaba hacer una recorrida a pie de unas 8 horas, con pernocte incluido. Salí con lo justo, mochila con linterna, radio VHF, botiquín, bolsa de dormir, GPS y mi vieja carabina Winchester. No suelo llevarla cargada, pero ese día hice una excepción. La primera parte del recorrido fue tranquila, clima seco, cielo nublado, sin señales de movimiento animal ni huellas frescas. Llegué al punto donde el sendero desaparece entre piedras sueltas y decidí tomar una ruta alternativa que conozco bien. Un paso estrecho entre peñascos que lleva a un claro donde suelo acampar. Ahí armé una pequeña base. Preparé café en una cocinilla, anoté mis coordenadas en la libreta y me acomodé para pasar la noche. No era la primera vez que dormía ahí solo, así que no me preocupaba demasiado. El silencio del bosque me resultaba casi reconfortante. Hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un ruido seco. Un golpe. No era una rama cayendo. Era más grave, más cercano. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Afuera, todo estaba oscuro. Apagué la linterna de inmediato. En situaciones así, la vista tarda unos minutos en adaptarse, pero es mejor que andar alumbrando como un blanco fácil. Entonces lo escuché de nuevo. Pasos. Pesados. Rompiendo ramas. No eran humanos. Y no venían corriendo, sino como rodeando el claro. El corazón se me subió a la garganta. Cargué la carabina y la apoyé sobre las piernas, sin moverme. Pasaron unos minutos eternos, y luego lo vi. Una silueta enorme se asomó entre los árboles. Un oso, sin duda. Tenía el lomo arqueado, el hocico al ras del suelo, y olfateaba. No parecía herido, pero tampoco se veía hambriento. Solo estaba buscando algo, o a alguien. Contuve la respiración. Había estado cerca de osos antes, pero siempre desde la distancia. Esta vez estaba a unos 20 metros,
y acercándose. Lo más sensato hubiera sido quedarme quieto, no hacer ruido. Pero cuando el animal giró la cabeza directamente hacia donde estaba mi mochila y mi comida, supe que era cuestión de segundos. El olor debió atraerlo. Entonces, sin pensarlo, agarré la mochila y la lancé con fuerza en dirección opuesta, cuesta abajo. El oso giró de inmediato y bajó tras ella. Aproveché ese instante para ponerme en pie y empezar a retroceder lentamente. Pero pisé una rama. El crujido fue mínimo, pero suficiente. El oso se detuvo, giró la cabeza, me vio. No puedo describir bien lo que sentí en ese momento. No fue miedo, fue otra cosa. Una conciencia total del cuerpo, como si cada célula se activara a la vez. Salí corriendo. Bajé por la ladera sin mirar atrás, esquivando ramas, raspándome con espinas. Escuchaba el resoplido del animal detrás, tronando entre los arbustos. Corrí sin rumbo hasta que vi la grieta en la piedra. La conocía de antes. Una cueva angosta, formada por un derrumbe viejo, a unos 4 metros de altura sobre el nivel del sendero. Me trepé como pude, raspándome los brazos y las piernas, y me metí. La cueva era baja y húmeda, y apenas entraba la luz. Me metí hasta el fondo, gateando. El pasadizo no tendría más de 5 metros de largo, pero estaba cerrado al fondo, sin salida. Desde adentro, escuchaba todo: las pisadas pesadas, el bufido del animal, su respiración. Llegó hasta la entrada y se detuvo. No entró. Solo se quedó ahí, olfateando. Yo no me movía. Cada respiración mía me parecía una bocina en la noche. Cerré los ojos y esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o una hora. Eventualmente, los ruidos cesaron. El bosque volvió al silencio. Me quedé ahí adentro, paralizado. Pero cuando por fin me animé a salir, me di cuenta de algo. La entrada de la cueva estaba parcialmente tapada. Una rama enorme, como caída a propósito, bloqueaba parte del hueco. No estaba antes, y no podía haber caído sola. Era gruesa, recta, recién rota. No había troncos por encima. Me agaché y la removí con cuidado. Algo me decía que no debía hacer ruido. Cuando salí, el claro estaba vacío. No había rastros del oso ni de mi mochila. Pero algo más me llamó la atención. En la entrada de la cueva, justo debajo del lugar donde me había refugiado, había huellas. No de oso, eran humanas, descalzas. 2 pares, una de adulto, otra más pequeña. No eran recientes, pero tampoco viejas. Se notaba que habían pisado barro, y las impresiones seguían frescas. Iban en dirección contraria a donde había venido el oso, como si alguien hubiera pasado por ahí antes de mí. Volví al campamento con cautela. Me costó encontrarlo. Estaba todo revuelto, pero no destruido. La carpa había sido rasgada, pero no con garras, con algo filoso. La tela cortada limpiamente. No faltaba nada, ni siquiera la radio, que seguía encendida, pero la batería estaba drenada. Regresé al puesto base al amanecer. No conté la parte de la cueva ni de las huellas. Solo reporté el avistamiento del oso y el daño al equipo. Me dieron unos días de licencia. Nunca dije por qué. Volví al lugar una semana después, solo. No encontré la cueva. Caminé el perímetro durante horas. Recorrí la ladera, revisé el GPS, marqué puntos de referencia. Nada, como si el hueco se hubiera cerrado, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, cuando tengo que patrullar esa zona, prefiero desviarme. Nadie más ha reportado osos por ahí, ni huellas, ni campamentos ilegales. Pero yo sigo pensando en esas marcas, en esos pies descalzos, en medio del monte, en esa rama perfectamente colocada como para cerrar la entrada desde afuera.
Y en algo más. La respiración que escuché adentro de la cueva no era solo la mía, había otra, más leve, más irregular. Venía del fondo. Pero eso lo recuerdo ahora, no esa noche. Me llamo Ignacio Luján. Trabajo como guardabosques en la Reserva Natural El Durazno, en la provincia de San Luis, Argentina. Llevo 8 años en este oficio. La mayoría del tiempo es trabajo solitario. Patrullas a pie, control de incendios forestales, mantenimiento de senderos, atención a excursionistas extraviados. No es algo que uno haga por dinero, claramente. Yo lo hago por lo que no hay. Ruido, gente, caos. La historia que voy a contar ocurrió durante la temporada baja del 2022. En esa época nos turnamos entre 5 guardas para cubrir 6 puestos de vigilancia. Uno de ellos, el puesto 5, está al fondo de la reserva, cerca de una quebrada profunda a la que ya casi nadie accede. El sendero oficial fue cerrado en 2017 después de un derrumbe que mató a una pareja de turistas. Desde entonces, el lugar quedó aislado, pero el puesto sigue ahí, más que nada por razones burocráticas. Hay que visitarlo al menos una vez al mes, controlar la estructura y registrar signos de intrusión o vandalismo. Ese mes me tocaba a mí hacer la inspección. Lo hice decenas de veces antes y no tenía nada especial. Salí un martes por la mañana con la mochila de equipo, la radio, una carpa liviana por si decidía pasar la noche, y lo básico para 2 días: linterna, agua, un cuchillo, la libreta de registro. El trayecto fue largo. Se tarda casi 5 horas en llegar al puesto 5, subiendo entre monte espinoso y terreno pedregoso. No hay señal de celular, así que la radio es el único contacto. Cuando llegué, el lugar estaba como lo recordaba: una caseta de madera desvencijada, una vieja torre de observación oxidada y un aljibe vacío, todo rodeado de matorrales secos y árboles torcidos por el viento. Entré al puesto y abrí el registro en la mesa. La última entrada era de casi 6 semanas atrás, firmada por Méndez, un compañero que ya no trabaja con nosotros. Renunció hace 2 meses sin dar explicaciones. Fue raro, pero no le di mucha importancia en su momento. La nota que había dejado en el puesto decía simplemente: vuelta anticipada, no me quedé, marcas en la estructura. No decía más. Pensé que se refería a grafitis o algo por el estilo. La caseta tenía polvo, pero estaba intacta. Revisé las paredes, el techo, los cimientos. Todo parecía bien, salvo por algo curioso. Al lado de la puerta trasera, en el marco de madera, había una serie de marcas grabadas. No eran iniciales, ni dibujos. Eran pequeñas líneas verticales, como si alguien hubiese ido contando días. 5 líneas, luego una cruzada, y así, en varios grupos. 38 marcas, si no conté mal. Lo anoté, no estaba en el informe anterior. Pensé que quizá algún cazador furtivo se había refugiado ahí sin ser visto, o alguien que se perdió. Puede pasar. Esa noche decidí quedarme. El sol bajó rápido detrás de los cerros, y para las 7 ya estaba completamente oscuro. Encendí el farol y me preparé un mate con agua del termo. Afuera, el viento soplaba leve entre los árboles, y se escuchaban las hojas secas moverse. Era un silencio espeso, de esos que te hacen oír tu propia respiración. Fui al catre y me dispuse a dormir. Me costó. No era miedo, pero sí una inquietud que no podía explicar. Como si la cabaña tuviera demasiados rincones en sombras. Me desperté una vez, a las 2:34 a.m., exactamente. Lo sé porque miré el reloj. Escuché un sonido seco, un golpe, como si alguien hubiese tirado algo contra la pared exterior de la caseta. Me levanté en silencio y apagué el farol. Me acerqué a la puerta con el cuchillo en mano y abrí una rendija. No vi nada.
solo oscuridad. Dije en voz alta: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Nada. El viento seguía igual. Entonces noté algo. El alambre oxidado que colgaba del poste junto al aljibe estaba oscilando, y no había viento suficiente para eso. No volví a dormir. Me quedé sentado hasta que clareó el cielo. Al amanecer salí a revisar el perímetro. Alrededor de la caseta encontré varias piedras pequeñas dispuestas en fila, justo frente a la pared trasera. Eran 5. No estaban el día anterior. Lo sé porque me senté ahí a tomar mate. Eran piedras redondeadas, limpias, como lavadas. También noté otra cosa. Alguien había agregado una marca más en el marco de la puerta. No estaba ahí la noche anterior, lo sé con certeza. La madera tenía la viruta aún fresca. Llamé por radio al puesto central. Les dije que algo raro estaba pasando, que iba a quedarme un día más para observar. Me dijeron que no había ningún plan de visita a la zona y que si necesitaba apoyo tardarían al menos un día en llegar. Estábamos en temporada baja y los caminos eran malos. Esa segunda noche fue peor. Volví a cerrar bien la caseta, bloqueé las ventanas con las contraventanas de madera y mantuve el cuchillo cerca. Apagué todo para que no se viera luz desde afuera. Me acosté vestido, por si tenía que salir rápido. A la 1:16 a.m. volví a escuchar ruidos, pero esta vez eran distintos. No golpes, pasos, lentos. En la parte trasera de la caseta, sobre hojas secas, y luego algo más. Una respiración. No era pesada ni de animal. Era una respiración corta, como de alguien conteniendo el aire. Parecía que estaba pegada a la ventana. No me moví. Escuché durante al menos 2 minutos. Luego el silencio volvió. Por la mañana encontré huellas. No de botas. Descalzas. Pequeñas. Humanos. 4 o 5 pares. En el barro que se forma junto al aljibe. Algunas eran de adulto, otras parecían de pies chicos, tal vez de un adolescente. Seguí el rastro unos metros, pero desaparecía entre los arbustos. También descubrí otra cosa. Habían hecho más marcas en la puerta. Ahora eran 41. Me fui esa misma mañana. No informé todo. Dije que encontré señales de ocupación ilegal y que recomendaba reforzar la vigilancia. No mencioné las huellas, ni las piedras, ni las marcas añadidas. No sabría cómo justificarlo sin parecer paranoico. Una semana después, le escribí a Méndez. Quería saber si él había visto lo mismo. Me respondió con un mensaje corto. No fui el primero que vio las marcas. Pregúntale a Piñeiro. Él fue antes que nosotros. Fíjate qué escribió en su última entrada. Busqué el viejo cuaderno de registros, el anterior al actual. Lo teníamos guardado en el archivo del centro de operaciones. Revisé las últimas páginas. En la anotación de Piñeiro, fechada 6 meses antes, leí: olor extraño por la noche. No dormí bien. Las marcas siguen creciendo. Algo duerme cerca. No debería volver a este puesto. Piñeiro falleció en un accidente doméstico poco después. Nunca pudimos hablar. Hoy, cada vez que se menciona el puesto 5, me tenso. A nadie le gusta ir. Algunos dicen que está mal ubicado, que hay demasiadas serpientes, que el sendero está peligroso. Yo no digo nada. Solo sé esto. Cada vez que alguien pasa una noche ahí, aparece una nueva marca en la madera. Y no todos los que caminan alrededor de la caseta dejan huellas de botas. Me llamo Iván, tengo 41 años y desde hace 6 trabajo como guardabosques en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Antes de eso fui militar, pero me retiré tras una lesión menor en la rodilla.
Quería algo más tranquilo, más en contacto con la naturaleza. Así que volví al norte, donde crecí, y conseguí este trabajo que, la mayoría de los días, es monótono. Mucho patrullaje, revisar senderos, controlar campistas, poco más. Pero hace 3 veranos me pasó algo que todavía no sé cómo explicar. Lo cuento ahora porque ya no trabajo ahí. Me trasladé a otra reserva más pequeña y alejada. Digamos que necesitaba un cambio de aire. Todo empezó a mediados de agosto. Era temporada alta, lo que significaba turistas por todas partes. Familias con niños gritando, senderistas mal preparados, gente intentando acampar donde no debía. Mi zona de vigilancia incluía varios senderos cerca del desfiladero de Cares, algunos bosques densos y una antigua cabaña de vigilancia que usábamos como base temporal durante turnos largos. Ese día en particular había estado patrullando solo desde la mañana. Tenía que revisar el llamado Sendero de las Pozas, que había estado cerrado por desprendimientos semanas atrás. Nadie debía entrar ahí hasta que lo despejáramos del todo. Pero algunas señales habían sido arrancadas y nos habían llegado avisos de personas que se metían igual. Subí a pie desde el aparcamiento de la majada de Ostón con todo el equipo: radio, botiquín, mapa, agua, GPS y mi cuaderno de notas. El calor era sofocante, pero en cuanto entras al bosque, la temperatura baja y todo se vuelve más húmedo y silencioso. Ese sendero en particular siempre me dio mala espina. No por nada concreto. No hay leyendas ni historias. Simplemente es un sitio raro. Muy cerrado, con vegetación densa que no deja pasar mucha luz. Huele distinto, a tierra estancada. Y los sonidos también son distintos. Menos pájaros, menos viento. Como si todo estuviera esperando algo. Eran casi las 17 cuando llegué a la bifurcación que indicaba el inicio del sendero clausurado. Volví a colocar una cinta de advertencia que alguien había cortado y me interné unos metros para ver si encontraba rastros recientes. Huellas, basura, colillas. No tardé en notar que, efectivamente, alguien había pasado por ahí. Había ramas rotas y una botella de agua medio enterrada. Seguí avanzando. El sendero se volvió más estrecho y enrevesado de lo que recordaba. Tuve que agacharme en algunos tramos, apartar ramas húmedas con el antebrazo. Llegué a una zona con musgo por todas partes y un pequeño arroyo que no estaba en los mapas. Algo me hizo frenar. No fue un sonido, fue la ausencia de ellos. Ni una hoja moviéndose, ni un insecto. Solo el goteo del agua y mi propia respiración. Decidí anotar en el cuaderno lo del nuevo cauce. Me agaché junto al arroyo y fue entonces cuando escuché un clic. Como un crujido seco, de rama rota, pero no era una rama, era más agudo. Me incorporé de golpe y escaneé el entorno, pero no vi a nadie. Me dije que probablemente era un animal. Aún así, empecé a sentirme observado. Esa sensación tonta, infantil, de que hay algo detrás tuyo. Me giré. Nada. Seguí avanzando. Me prometí llegar hasta una antigua caseta de pastores que estaba al final del tramo y dar la vuelta desde ahí. Me costó más de 1 hora llegar. Cuando lo hice, ya eran casi las 7. Me apoyé contra la piedra y saqué la radio para comunicar mi ubicación. Interferencia. Probé con el móvil. Sin señal. No es raro en esa zona, pero fue otro punto más en la lista de cosas que empezaban a molestarme. Entré en la caseta, más por curiosidad que otra cosa. Estaba vacía, húmeda, con olor a madera podrida, pero había algo que no debería estar ahí. Una mochila. Roja, grande, apoyada contra la pared del fondo. Me acerqué. Era nueva, sin barro, como si hubiera sido dejada hacía poco. La abrí con cuidado. Dentro había ropa doblada, una linterna, un paquete de galletas abierto y un cuaderno. Lo abrí. No tenía nombre ni fechas, solo páginas escritas con letra desordenada.
Lo que leí me dio escalofríos. No confíes en los sonidos. No son lo que parecen. Me sigue. No sé desde cuándo. Cada vez que miro atrás, está más cerca. No lo veo, pero lo siento. Pasé las páginas. Muchas estaban vacías. En la última, escrita con trazos torpes, decía: si alguien encuentra esto, no uses el sendero de noche. Nunca. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Salí de la caseta mirando hacia todos lados. Empecé a caminar de regreso, más rápido de lo que me gusta admitir. Fue entonces cuando empecé a notar que el camino se sentía diferente. No reconocía algunos árboles. El musgo parecía más espeso, más resbaladizo. Caminé en línea recta, o eso creí. El GPS no respondía y el sol empezaba a bajar. Después de unos 15 minutos, pasé frente a una piedra con una grieta al medio. La había visto antes. Ya había pasado por ahí. Me detuve en seco. ¿Me había perdido? Volví sobre mis pasos, pero nada coincidía, como si el sendero cambiara sutilmente. Y entonces lo escuché otra vez. El clic. Más claro, más cerca. Me di vuelta de golpe. Nada. Me dije en voz alta: tranquilo, estás cansado. Volvé con calma. Pero entonces empecé a escuchar algo más. Pasos. Lentos. Pisadas sobre hojas mojadas. No a mi lado. No detrás. Adelante. Como si algo estuviera caminando hacia mí en dirección contraria, pero aún fuera invisible entre los árboles. Me escondí tras un tronco, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. Esperé. Silencio. Y después, un silbido. Una tonada infantil, bajita, leve, que duró apenas unos segundos. Corrí. No soy de asustarme fácilmente, pero algo en ese silbido me heló por dentro. Corrí sin mirar atrás, confiando solo en mi instinto, en la inclinación del terreno, en el sol bajando a mi izquierda. No sé cómo, pero después de unos 20 minutos salí del bosque. Estaba de vuelta en el aparcamiento. El cielo ya era naranja y tenía las piernas llenas de rasguños. No había nadie. Cuando llegué al puesto de vigilancia, no dije nada. Solo anoté en el informe que el sendero seguía clausurado y que encontré señales de intrusión. Dejé la mochila en objetos perdidos. El cuaderno me lo guardé. Nadie reclamó esa mochila. Nadie reportó a nadie perdido en esa zona ese día. Pero la semana siguiente, otro guardabosques, Oscar, un tipo joven, muy escéptico, dijo algo raro. Me preguntó si había ido al sendero de las Pozas últimamente. Le dije que sí. Él solo sonrió y dijo: ¿también escuchaste el silbido? Me quedé quieto. No respondí. Me fui de ese parque 3 meses después. Me llamo Sebastián. Tengo 38 años y durante casi una década trabajé como guardabosques en el Parque Nacional de Jasper, en Alberta, Canadá. Empecé en 2013, cuando me mudé desde Montreal buscando un cambio de vida. Me había divorciado el año anterior y necesitaba algo más físico, más simple, más lejos. Me encantaban los espacios abiertos, los lagos helados, el silencio. La vida en Jasper no es para cualquiera. Los inviernos son duros y la soledad, incluso más. Pero yo la buscaba. Y al principio me hizo bien. Trabajaba en turnos largos, a veces de 10 días seguidos, durmiendo en cabañas de vigilancia dentro del parque. Revisaba rutas forestales, rastros de aludes, control de incendios, y a veces ayudaba a rescatar a excursionistas perdidos. Era rutinario, tranquilo, hasta febrero de 2021. Lo recuerdo tan claro porque fue mi último invierno en el parque. Ese mes me asignaron revisar un área remota al norte del lago Celestín.
Hay una vieja estación de seguimiento que se usa poco, conocida entre nosotros como Cabin 6. No aparece en los mapas turísticos, solo se usa para monitoreo técnico. Era parte de mi circuito habitual. 3 días en la cabaña, chequeo de sensores, recorrida a pie por la zona y vuelta. Salí un martes temprano desde el cuartel central en mi snowmobile, con todo el equipo, radio VHF, botiquín, raciones, saco de dormir, rifle de emergencia. El cielo estaba limpio, la temperatura bajaba de los 20. Hacía tanto frío que el aire cortaba al respirar, pero no había viento, lo cual era buena señal. Llegué a Cabin 6 alrededor del mediodía. La cabaña es un rectángulo simple de madera ennegrecida por el tiempo, sin electricidad ni agua corriente, rodeada de abetos cubiertos de nieve. Adentro hay una estufa a leña, una cama angosta, una mesa plegable y una pequeña radio. Nada más. Cuando abrí la puerta noté algo extraño. El pestillo interior estaba echado desde dentro. Tuve que forzarla para abrir. Me detuve unos segundos. Eso no debería pasar. Yo había estado ahí 3 semanas antes, y la cabaña siempre se dejaba abierta o asegurada por fuera. Nadie tenía por qué estar ahí. Entré. No había señales claras de intrusión, pero el aire estaba más cálido de lo esperado, como si alguien hubiera encendido la estufa recientemente. Revisé el cajón con los registros. Cada cabaña tiene un pequeño cuaderno donde anotamos la fecha y lo que hicimos. La última entrada era la mía, de enero. Ninguna otra firma. La nieve afuera no tenía huellas. Nada alrededor. Silencio total. Esa noche encendí la estufa, cené una lata de estofado y me acosté con el rifle apoyado al lado de la cama. Lo del pestillo me dejó incómodo, pero me convencí de que podía haber sido una ráfaga de viento que lo cerró cuando la puerta estaba mal encajada. Puede pasar. A las 3:17 a.m. me desperté de golpe. No por un sonido fuerte. Fue más como una sensación de presencia. Abrí los ojos y la habitación seguía completamente a oscuras, salvo por el tenue resplandor rojo de la estufa. Entonces lo escuché. Un crujido, lento, puntual. Como si alguien pisara nieve congelada fuera de la cabaña. Uno solo. Luego silencio. Me senté en la cama, el corazón latiendo fuerte. El rifle seguía ahí. Me acerqué a la ventana y aparté un poco la escarcha con la manga. Afuera, el bosque helado. Ningún movimiento, ni una rama, ni una huella. Pero mi respiración se hacía vapor dentro de la cabaña. Algo no estaba bien. Me volví a acostar, sin dormir. No hubo más sonidos. A la mañana siguiente, salí con las raquetas de nieve a revisar los sensores. Son dispositivos que recogen datos sobre humedad, viento y temperatura. El primero, a unos 800 metros al norte, estaba bien. El segundo, cerca de un barranco, no funcionaba. Me agaché para abrirlo y fue ahí que noté algo. A unos 5 metros, entre los árboles, había una bufanda colgada de una rama. Era gris, larga, de lana gruesa. No estaba ahí la última vez. Caminé hacia ella. Tenía escarcha en los bordes, pero parecía reciente. Ninguna huella en el suelo. Ningún otro rastro de presencia humana. Me quedé mirando el bosque por varios minutos. Sentía que alguien me observaba. Pero no había nada. El silencio en esos lugares puede volverte paranoico. Tomé la bufanda, la metí en la mochila y regresé. Al llegar a la cabaña, vi algo más. Una figura dibujada en el vidrio, empañado de la ventana. Era una cara. Cruda, hecha con el dedo. 2 círculos como ojos y una mueca alargada, como una sonrisa forzada. Me paralicé. ¿Cuándo se había hecho eso?
Nadie más había estado ahí. El vidrio solo se empaña por dentro. Entré con el rifle levantado. Revisé cada rincón. Nada. La estufa apagada, la puerta cerrada. Todo igual. El dibujo seguía ahí, desde el interior. Esa noche no encendí el fuego. Dormí vestido, con el arma cargada, sentado contra la pared. Pero no dormí, en realidad. Esperé. A las 2:40 a.m. volvió a pasar. Otro crujido. Esta vez 2. Más cerca. Salí afuera con una linterna. No vi nada. Caminé alrededor de la cabaña. Ni huellas, ni marcas, ni ramas movidas. Volví adentro. Cerré con tranca y moví la mesa frente a la puerta. Algo no cerraba. Me sentía como una presa, como si alguien estuviera observando mis reacciones. Al día siguiente, decidí volver. Informé por radio que había una falla técnica y que acortaría el turno. Me dijeron que estaba bien. Empaqué rápido. Pero antes de irme, me detuve frente a la cabaña. Volví a mirar la ventana. El dibujo de la cara se había borrado. Pero ahora había otra cosa. Palabras escritas con dedo, también desde adentro, justo debajo. Solo decía, no vuelvas. Manejé el snowmobile de regreso sin mirar atrás. Cuando llegué a la base, entregué el informe estándar. Omití lo de la bufanda, lo de los dibujos. ¿Qué iba a decir? Que alguien me dejó un mensaje en medio del bosque sin dejar huellas. Que escuché pasos que no dejaron marcas. No me habrían creído. O peor, me habrían mandado a evaluación psicológica. Días después, uno de los chicos del equipo, François, me preguntó si Cabin 6 era tan tranquila como todos decían. Me reí sin contestar, pero me dijo algo que me dejó helado. Cuando fui el año pasado encontré un gorro colgado en la puerta, de mujer, gris. ¿Te pasó algo raro a vos? No supe qué responder. No volví a esa zona, ni siquiera cuando me asignaron la patrulla primaveral. Pedí traslado y renuncié 2 meses después. No tengo pruebas. Nada sólido. Solo sensaciones, imágenes, sonidos que quizás no estaban ahí. Pero hay algo en esos bosques del norte que no quiere ser observado. Algo que sabe que estás solo, que puede acercarse sin dejar rastro, y que, si te quedas demasiado, tal vez empiece a imitarte. No sé quién escribió esa advertencia, pero sí sé esto. Hice caso, y no volví. Me llamo Ramiro, tengo 39 años y hasta hace un año trabajaba como guardabosque en el Parque Nacional Los Alerces, en la Patagonia, Argentina. Era un trabajo que muchos envidiarían, rodeado de naturaleza, sin jefes respirándote en la nuca, sin bocinazos ni reuniones eternas. Solo vos, los árboles y el sonido del viento cruzando las ramas. Durante más de 7 años estuve asignado a una de las zonas más remotas del parque, cerca del lago Menéndez. Para llegar ahí, había que recorrer un camino de ripio durante casi 2 horas desde la base principal, y durante los inviernos a veces quedaba inaccesible por la nieve. Yo tenía una pequeña cabaña de madera, con radio VHF, generador eléctrico, y una camioneta que solo usaba si realmente era necesario. Vivía solo, salvo en época de turistas, y estaba bien con eso. Siempre fui una persona tranquila, más cerca del silencio que del ruido. Todo esto te lo cuento para que entiendas algo. Yo no era nuevo. Conocía los sonidos del bosque, las huellas de los animales, el comportamiento del clima, y por eso, cuando las cosas empezaron a ponerse raras, supe que no era mi imaginación. Fue en abril del año pasado, mi última temporada antes de que pidiera el traslado. Todavía no lo había anunciado, pero ya lo tenía decidido. Me sentía cansado, un poco saturado del aislamiento.
Había empezado a tener sueños inquietos, insomnio, cierta ansiedad que nunca había tenido. Nada muy grave, pero lo suficiente como para pensar que tal vez era hora de volver a estar cerca de la gente, cerca de una ciudad, aunque fuera chica. Ese mes la actividad era baja, ya no venían tantos visitantes y las temperaturas empezaban a bajar. Una tarde, mientras revisaba un sendero de mantenimiento, noté algo raro. Uno de los carteles de orientación estaba tirado en el suelo. Era uno de esos carteles de madera con flechas talladas que indican el camino hacia el mirador o hacia el muelle del lago. No estaba caído por desgaste. Lo habían arrancado, y lo extraño era que no había marcas alrededor, ni huellas de pisadas, ni ramas rotas, nada, como si alguien lo hubiera quitado con cuidado, sin dejar rastros. Lo volví a colocar como pude, y seguí con la jornada. Pensé que sería una broma de algún turista perdido. No le di demasiada importancia. 2 días después, salí a recorrer otro sendero, el que va bordeando el arroyo Rivadavia. Ahí encontré algo aún más raro. Una mochila negra, vacía, perfectamente apoyada contra un tronco. No parecía olvidada. Estaba demasiado limpia, sin tierra ni signos de abandono, como si alguien la hubiese dejado ahí intencionalmente. La traje de vuelta a la cabaña y la guardé en el depósito, pensando en reportarla si alguien preguntaba por objetos perdidos. Nadie lo hizo. Esa noche me costó dormir. No era miedo, al menos no todavía, pero sentía algo como una incomodidad subterránea. Me despertaba cada tanto con la sensación de que había escuchado un golpe, un crujido afuera, y me quedaba escuchando en la oscuridad, sin moverme. Una madrugada me levanté al baño y al pasar por la ventana noté algo extraño. Las sogas del tendedero que tenía detrás de la cabaña estaban movidas, como si alguien las hubiera manipulado. Pero no había viento. Salí con la linterna y revisé el área. Nada. Solo el silencio espeso del bosque y el sonido distante de algún zorro o pudú corriendo entre los arbustos. No había huellas humanas. Volví a entrar. Pero cuando me estaba acostando otra vez, lo noté. La mochila que había traído del sendero ya no estaba en el depósito. Fui a revisar. La puerta estaba cerrada, como la había dejado. No había señales de entrada. Pero la mochila, que yo mismo había dejado sobre una repisa de madera, había desaparecido. A la mañana siguiente fui hasta el destacamento del parque para informar el hecho. Me sentí tonto. No sabía ni cómo explicarlo sin sonar paranoico. «Capaz la dejaste en otro lado», me dijo Guillermo, el jefe del área. «Puede ser», pensé, pero no me convencía. Empecé a notar otras cosas. El portón de entrada de la cabaña amanecía con la traba corrida, aunque yo la aseguraba siempre desde adentro. Pequeñas marcas en el barro cerca de la leñera, como pisadas de botas, pero distorsionadas por la humedad, casi imperceptibles. Una noche incluso creí escuchar 3 golpes suaves en la pared trasera, como si alguien tocara con los nudillos. Cuando salí con la linterna, no había nadie. Y entonces una noche, a eso de las 2:40 de la madrugada, el generador se apagó. No se había quedado sin combustible. Alguien lo había apagado. Caminé hasta el cobertizo con la linterna y ahí lo vi. El interruptor estaba en posición off. Yo no lo había tocado. Y no había viento suficiente como para que se moviera solo. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Un tipo de miedo que no conocía. No el que sentís cuando ves una serpiente o un incendio. Era otra cosa. La idea de que alguien estaba entrando en mi espacio, sin ser visto, sin dejar rastro. Al día siguiente revisé las cámaras trampa que teníamos colocadas en la zona sur del parque, por si había algún intruso.
Son cámaras de casa que se activan con el movimiento. Alguien las había girado. Estaban apuntando hacia los árboles, no hacia los senderos. Eso requiere intencionalidad. No se giran solas. Decidí pasar una noche sin luces. Quería ver si alguien se acercaba. Apagué todo, fingí estar dormido, y me senté en la cocina con la radio apagada y un cuchillo en la mano. La cabaña quedó en absoluta oscuridad. Afuera, el bosque era una masa negra e inerte. A las 3:18 am, escuché pasos. No eran animales. Era el ritmo pausado de alguien caminando con botas sobre la gravilla húmeda que rodeaba la cabaña. Pisé con cuidado el suelo de madera para evitar crujidos y me acerqué a la ventana. No se veía nada, pero los pasos se detuvieron. Y ahí, durante al menos 10 segundos, sentí lo que nunca había sentido en toda mi vida de trabajo al aire libre. La certeza de que alguien estaba del otro lado del vidrio, quieto, mirándome, como si supiera exactamente dónde estaba yo, pero yo no pudiera verlo a él. No encendí la luz, no salí, solo me quedé ahí, inmóvil, hasta que los pasos se alejaron, lentos, deliberados. Esa misma mañana, antes de que amaneciera del todo, empaqué mis cosas y bajé al pueblo. No avisé nada por radio. No dormí esa noche. Al día siguiente informé por escrito que necesitaba licencia por salud mental. Nadie me pidió explicaciones. Era común que después de un tiempo prolongado en zonas aisladas, algunos empezaran a tener síntomas de estrés. Lo tomaron como eso. Pero yo sé que no fue eso. Me asignaron a una oficina administrativa en Bariloche, mucho más tranquilo, mucho más iluminado. No volví al Parque Nacional Los Alerces desde entonces. Tampoco pregunté si alguien más fue asignado a esa cabaña. Solo sé que algunas noches, todavía, me despierto a las 3:18 sin motivo. Y me quedo escuchando, en silencio, como si esperara volver a oír esos pasos afuera de mi ventana.